estimados docentes, estimadas docentes de las facultades de Medicina de FEFAN, tengan ustedes muy buenas noches. Doctor Álvaro Prialé, coordinador nacional de la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica. Doctor Víctor Tábara, responsable de la macrorregión norte de la Red de Simulación Clínica de ASPEFAN. Vamos a dar inicio a esta primera sesión del Programa Nacional de Desarrollo Docente en Simulación Clínica que organiza ASPEFAN a través de la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica. Queremos saludar a todos los participantes que ya se han conectado a esta primera sesión, y vamos a dar inicio también al acto protocolar de este programa. En unos instantes más va a estar con nosotros el doctor Luis Guarachi Quintanilla, quien es presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, quien va a ser el encargado de dar las palabras de inauguración de este nuevo Programa Nacional de Desarrollo Docente en Simulación Clínica. Y a continuación, permítame invitar al doctor Álvaro Prialé, coordinador nacional de la Red de Simulación Clínica de ASPEFAN, para que pueda dar las palabras de bienvenida a todos los participantes y al mismo tiempo de lanzamiento de este novedoso programa que organiza ASPEFAN y la Red de Simulación Clínica. Doctor Prialé, buenas noches. Adelante, por favor, lo escuchamos. Gracias, José. ¿Me escuchan, cierto? Sí, doctor. Muy buenas noches con todos. Es para mí un honor darles la bienvenida en nombre de la Red Peruana de Centros de Simulación Clínica al inicio de Simula Perú, el Programa Nacional de Desarrollo Docente en Simulación Clínica. Hoy no solo inauguramos una serie de sesiones académicas, inauguramos un hito en la formación docente en simulación clínica en nuestro país, construido desde el conocimiento, la experiencia y el compromiso de profesionales peruanos. Este programa tiene una característica que lo hace único. Es una iniciativa descentralizada, colaborativa y profundamente nacional. Cada sesión es liderada por instituciones y expertos de las 4 macroregiones del Perú, demostrando que la excelencia en simulación clínica no se concentra en un solo lugar, sino que se construye desde el norte, el centro, el sur y la capital, en una verdadera red de aprendizaje y liderazgo compartido. Esta es una experiencia inédita, no solo a nivel nacional, sino también en el contexto regional latinoamericano. Crean, Simula Perú refleja la madurez alcanzada por nuestra red, hoy reconocida como una de las organizaciones nacionales más activas, productivas y comprometidas con la calidad educativa y la seguridad del paciente. Es el resultado en realidad de años de trabajo sostenido, de confianza entre instituciones y de la convicción de que la simulación clínica es una herramienta estratégica para transformar la educación en salud y en última instancia la atención que reciben nuestros pacientes. Quiero de esta forma agradecer a cada universidad, a cada docente y a cada centro de simulación que hace posible este programa. Los invito entonces a vivir estas sesiones no solo como espacios de actualización, sino como espacios de reflexión, construcción colectiva y fortalecimiento de nuestra identidad como comunidad de simulación clínica. Hoy iniciamos un camino que sin duda marcará un antes y un después en la formación docente en simulación en el Perú. Bienvenidos a Simula Perú, 2026. Muchas Gracias. gracias, doctor Álvaro Prialé, por estas palabras de bienvenida y de lanzamiento de este Programa Nacional de Desarrollo Docente en Simulación Clínica. Bien, como les señalé al comienzo, estamos a la espera del doctor Luis Guarachi Quintanilla, presidente de ASPEFAN, quien tenía a su cargo las palabras de inauguración. Lamentablemente nos acaba de comunicar que está en una situación urgente y no puede conectarse, de manera pues que esperemos que lo pueda hacer al final o en todo caso, bueno, queremos hacerle llegar el saludo a todos los participantes de parte del doctor Luis Guarachi Quintanilla, presidente de ASPEFAN, por el inicio de este nuevo esfuerzo de capacitación que realiza ASPEFAN conjuntamente con la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica.
a nombre del doctor Guarachi y de todos los integrantes del Consejo Directivo de ASPEFAM. A continuación, eh, José, sí, perdón, si me doctor. permites, Sí, doctor. eh, quizás sea buen momento para aprovechar y darles algún avance de lo que se viene. En muy breve vamos a presentarles la segunda etapa del Plan Nacional de Capacitación basado en módulos y conversatorios descentralizados que disfrutamos en los 2 años previos. Ya está esto organizado, ya está estructurado. No queríamos quitarle protagonismo a esta otra suerte de circuito de webinars que estamos en este momento inaugurando y por eso no lo hemos hecho en el mismo momento, pero lo más probable es que en la próxima semana estemos ya lanzando el primer módulo de esta serie de 4 módulos que ocupará un año cronológico, no necesariamente calendario, en donde otra vez estaremos discurriendo por instituciones distintas dentro del territorio nacional, cada una ocupando y siendo responsable de uno de los módulos complementarios a esa primera etapa que ya vivimos los 2 años previos. Entonces, quiero seguir renovando la confianza de todos y exhortándolos a que participen activamente no solo a estas actividades virtuales que se han sumado a este plan nacional original que viene ahora en una segunda etapa, sino que tengan esa iniciativa de proponer incluso. Nosotros estamos muy abiertos como comité organizador a recibir iniciativas diversas de todo tipo. Por lo pronto estamos con este circuito de webinars y estamos con esta segunda etapa del Plan Nacional de Capacitación que ocupará temas distintos a la primera etapa. Entonces, esténse atentos a las redes porque, insisto, será un tema de secuencia en que lancemos esta segunda etapa la próxima semana. Eso era básicamente, José. Muchas gracias, doctor Prialé. Entonces, bueno, ya están todos los asistentes comunicados de esta importante actividad que se estará realizando a partir de la próxima semana. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de esta primera sesión y permítame invitar al doctor Iván Juárez para que pueda asumir la moderación de esta primera sesión del Programa Nacional de Desarrollo en Simulación Clínica. El doctor Iván Heiner Juárez Gutiérrez es médico cirujano graduado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. eh, es maestro en gestión de los servicios de salud por la Universidad César Vallejo y médico auditor por la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, ha recibido en simulación, formación especializada, tanto en la Universidad Diego Portales de Chile, también por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina y por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene como experiencia ser el director del Centro de Simulación Clínica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y miembro de la macrorregión norte de la Red Nacional de Centro de Simulación Clínica de ASPEFAN. El doctor Iván Heiner pues asumirá la moderación de esta primera sesión. Adelante, doctor Juárez, por favor. Muchas gracias, licenciado José Coronado. También agradecer al doctor Brialet por las palabras de inicio. En esta oportunidad, reciban un cordial saludo desde Chiclayo, región norte del Perú, a todas las facultades de medicina que están en este magno evento que ASPEFAM está inaugurando el día de hoy. Recordar que son 12 sesiones que vamos a tener a lo largo de todo el año y que no solamente es por cumplir un programa, sino porque, como ya lo había explicado el doctor Álvaro, es para poder lograr los estándares mínimos para que los docentes que hacemos simulación podamos tener las mínimas competencias y desarrollar otras capacidades también para la hora de hacer la simulación. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes y quiero agradecer por la oportunidad de hacer la moderación. Vamos a tener una primera exposición. El tema es investigación en simulación clínica, el cual va a estar a cargo del doctor Víctor Tábara
el cual va a empezar a hacer la presentación. Tal luego les pasemos la palabra. Quiero mencionar que el doctor Víctor Tábara, médico cirujano, graduado por la Universidad Nacional de Piura, él es médico especialista en medicina de emergencias y desastres por la Universidad San Martín de Porres, por la Universidad Mayor de San Marcos. Además es maestro en salud pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con diplomados en gestión de riesgos de desastre por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente es jefe del Centro de Simulación de la Universidad Nacional de Piura y del curso de Emergencias y Desastres. Así que le agradecemos bastante, lo recibimos con un caluroso saludo y queda en palabra el doctor Víctor Tabo. Adelante, Víctor. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco la bienvenida y muy complacido de ver la cantidad de participantes que tenemos esta noche. Cada día somos más los docentes profesionales de la salud involucrados en la formación de calidad de nuestros estudiantes. Agradecer la confianza del doctor Álvaro Priaré, la doctora Eva Miranda, los miembros del equipo de coordinadores de las macroregiones, macroregión sur, la doctora Angie Rodríguez, macroregión centro, el doctor Ángel Anicama, y la macroregión Lima a cargo de representada por la doctora Eva Miranda. Y sin más voy a dar pase. Yo sí quisiera pedir, me dieran pase a mi otra conexión, que es la de Víctor Tábara, donde tengo la presentación. Me he colgado ahorita de mi celular para Doctor, poder. disculpe, el nombre con el que Víctor se... Tábara Córdoba. Víctor, Víctor Tábara el Córdoba. segundo nombre, Víctor Tábara. Sí, Víctor Tábara Córdoba. Ya, Víctor Tábara Córdoba ya está como coanfitrión, pero dice usted que tiene otro dispositivo. ¿Ese dispositivo cómo está nombrado para poder darle también coanfitrión? Licenciado Pastor, el otro dispositivo es el que está actualmente que termina con UNP. UNP. Ese sí tengo de eso, como tipo, Sí, pero claro. igual me sigue dando que no. Víctor Tábara UNP ya está como anfitrión. Ya, muy bien. Pero dice que necesita que le demos acceso como coanfitrión en otro dispositivo. ¿Ese otro dispositivo cómo está nombrado, Víctor por favor? Tábara Córdoba, doctor. Ya. No lo encuentro en lista, sí. No está en lista. Así está, por ejemplo, estoy viendo Al yo. final de la relación está José Carlos. Víctor Tábara Córdoba. Ya, ambos están con coanfitrión. Ahora sí creo. Cierto, ambos ya tienen coanfitrión. Doctor Tábara, su audio está desactivado. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar ahí? Sí, se escucha bien. Ahora sí, ¿no? Como si no- Bien, entonces vamos a empezar con nuestra reunión.
Eh, Hoy nos toca como primer tema, nos toca como primer tema eh, conversar, interactuar y explorar cómo está la investigación en simulación clínica en nuestras universidades, en nuestros centros de simulación, con muchos de ustedes, con los que nos hemos visto en los 2 últimos años en los módulos, en las macroregiones, hemos compartido muchas actividades que tienen que ver con simulación clínica, desde la estructuración del escenario, es más, desde antes, desde la inserción de la simulación clínica como parte de las actividades académicas en las mallas curriculares, en los currículos de cada sílabus, la estructura de diseño de la actividad de escenario de simulación o un procedimiento de simulación, dependiendo de la complejidad y el nivel de evolución y de avance del estudiante. Y hoy nos toca dar una mirada de cómo estamos actuando, cómo estamos trabajando la investigación en nuestras actividades, en las actividades de simulación que venimos haciendo. Entonces paso a presentar, por favor, si alguien me confirma, el moderador, el doctor Iván, ¿me puede confirmar si se ve la pantalla? Sí, ahora sí. Sí. Muchas gracias. Bien, entonces, como primera imagen, tenemos un escenario de simulación. eh, No necesariamente tiene que ser el escenario que cada uno de nosotros manejamos con nuestros estudiantes. Habrá escenarios de menor complejidad, otros de mayor complejidad, escenarios que se refieren solamente a un tema procedimental para una práctica deliberada, o escenarios que involucran ya tomas de decisiones como este. Entonces sí quisiera que me ayude el anfitrión, el moderador, el doctor Iván, con las respuestas que van a dar al chat los participantes ahora, sobre qué les llama, qué les viene a qué sensación tienen al mirar esta imagen. En una sola palabra, por ejemplo, ¿no? Fidelidad es una de las condiciones que en algún momento hemos tratado, qué tanta aproximación técnica tiene el escenario para un aprendizaje en un estudiante. Por favor, en el chat, sí, en 5 o 10 segundos, los que pudieran escribir para hacer esto interactivo. Sí podemos escribir todos al chat, ¿no? ¿Ah? Realidad, orden, aprendizaje, preparación, tecnología otra vez, seguridad, muy importante, compromiso, trabajo en equipo, doctora Pardo, qué gusto, y desde la Macro Sur, eh, equipo, muy bien, tecnología, realidad, fidelidad, observación. Entonces, hay una serie de elementos que es orden, realismo nuevamente, perfecto, realista, alta fidelidad, alto costo también, sí, sí, es cierto. Training o entrenamiento, enseñanza, avance tecnológico. Muchas gracias. Gracias, colegas docentes, por esas respuestas. Hay una también que habla de deshumanización, ojo. Muy interesante esa respuesta, hay que tenerla en cuenta para después conversarla, ¿no? Simulación de alta fidelidad, generar evidencia, perfecto. Entonces, todas estas respuestas que ustedes han tenido y que han sido su primera impresión en el momento de ver la imagen, es todo lo que hacemos cuando se trata de trabajar simulación clínica con los estudiantes. Pero recordemos una cosa, la simulación clínica parte de la inserción curricular y es el trabajo que progresivamente, paso a paso, venimos trabajando, quienes ya estamos más involucrados en este tema, en esta metodología, en esta estrategia de enseñanza, y venimos buscando insertar la simulación clínica, además de como una herramienta de enseñanza o aprendizaje, según si lo ve el estudiante o lo ve el docente, como una herramienta de investigación.
además de ser una herramienta de enseñanza-aprendizaje, como una herramienta de investigación. Y como les decía, todo parte de la inserción del currículum, en el currículum. Todo parte de mirar los objetivos en el currículum, los objetivos del curso, los objetivos de aprendizaje, y ajustar las actividades de simulación pensando en el estudiante. Recordando siempre que dictar una clase magistral no va a asegurar, sin duda, solamente eso, asegurar el aprendizaje en un estudiante en el que necesita tener la experiencia, ese aprendizaje experiencial de escuchar un crepitante, de poner una sonda nasogástrica o inyectable, de atender un parto o poner un implante de anticoncepción, y que no podemos hacer, tenemos que ser realistas, no podemos hacer eh, con nuestros pacientes por diversas razones, que en algún momento, cuando hemos tenido una disertación el año pasado, una conversación el año pasado, hemos visto todas las limitaciones que tienen nuestros estudiantes y nosotros mismos como docentes para mostrar todas esas características clínicas o clínico-patológicas en un paciente, considerando la ausencia de campos clínicos y fundamentalmente la seguridad del paciente y la seguridad del estudiante durante el aprendizaje. Por eso es que la simulación se convierte en una herramienta estratégica para abordar estos temas y que nuestros estudiantes aprendan de su propio error, con la seguridad de que no va a haber daño en el paciente. Pero, ¿cómo lo estamos haciendo? Esa es la pregunta que surge y que justamente ha sido una de las razones por la que seguramente ustedes eligieron este tema, porque vale decir, la programación de webinares que tenemos para este año ha sido derivada de la encuesta de necesidades de aprendizaje volcadas por ustedes mismos en una encuesta nacional que se hizo también el año pasado, como parte de las actividades del Plan 2025 de la Red Nacional de Centros de Simulación. Entonces, todas estas preguntas estas necesidades que vemos parten de la inserción curricular y de mirar cómo estamos haciendo la simulación nosotros como docentes, cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, si están consiguiendo los objetivos para los que fue diseñado el curso, y no necesariamente con una tecnología alta, que sí, bueno, una de las respuestas fue, hay un alto costo, alta tecnología, más fina la tecnología, un mayor costo. No necesariamente tiene que ser así. Lo importante es que entender que simulación no siempre son monitores, maniquíes. La simulación es la capacidad que podamos hacer de darle realismo al escenario y o darle realismo al procedimiento. Por ejemplo, no siempre trabajamos con maniquíes como lo que tenemos ahí a la vista, sino que también tenemos actividades con paciente simulado o paciente estandarizado. Para recordar solamente la diferencia, el paciente simulado tiene un poco más de flexibilidad para interactuar cuando el estudiante empieza a hacerle las preguntas. Por ejemplo, lo usamos mucho en nuestros estudiantes cuando empiezan a hacer el curso de semiología en el momento de la anamnesis. O el paciente estandarizado, cuando ponemos casos clínicos de un paciente, vamos a poner un ejemplo, que llega con dolor de pecho y que además tiene irradiación A y la intensidad es, y que además tiene síntomas neurovegetativos y tiene respuestas muy puntuales para todos los estudiantes y las mismas respuestas para todos los estudiantes que llegan a testearse con ese paciente. Entonces, miremos la simulación con ese ojo, con esa perspectiva. Simulación no es igual a tecnología. Simulación es una estrategia que lo que busca es recrear, imitar, simular un escenario al que el estudiante va a tener que enfrentarse, que va a tener que enfrentar y enfrentarse bien, sin temor, con seguridad, con el mínimo error y con la seguridad que les decía, seguridad tanto para él, es una seguridad emocional, psicológica, de poder enfrentar a un paciente, y la seguridad para el paciente, por supuesto.
vale decir, y aquí siempre aparece la mención del texto del libro que escribió Abedil Donabedian sobre errar es humano, ¿no? To err is human, en el que hacía una comparación sobre los riesgos de enfermar o morir en un hospital que eran mucho mayores que estar en un avión donde los estándares de seguridad eran mayores. Entonces, justamente la simulación se presenta como una alternativa para mejorar esta situación. Quizás nosotros, como docentes, salvo los docentes que están a cargo de los estudiantes, de los internos, puedan ver ese cambio conductual, ese comportamiento diferente, esa seguridad en el seguir paso a paso un procedimiento y que minimizan errores, ¿no? Y se puede hacer un seguimiento de cómo está el producto, cómo está nuestro estudiante terminando, llegando al internado y cómo está terminando en el internado. Pero para eso, por supuesto, es necesario haber hecho un entrenamiento muchas otras veces. Y eso nos lleva a la pregunta, por favor, cuélguense lo que tienen en su celular, pueden conectarse a ese link, perdón, a ver, se nos fue, a ese QR para mirar cómo estamos. Doctor Juárez, por favor, puede compartir el link al chat. Le vamos a enviar el link al chat también para que puedan responder. Es una pregunta sencilla, ¿no? Que seguramente ustedes van a responder ahora mismo y vamos a ver qué respuestas tenemos. Ya está compartido en el chat. A ver, por favor, colegas docentes, si pueden responder. Es una pregunta muy, muy sencilla. Vamos a ir viendo acá las respuestas. Elige un tema en su actividad docente de simulación clínica, paro cardíaco, alguien puso su nombre, mental, RCP, neumonía, habilidades técnicas. Uy, qué grande se va viendo esto. RCP está en la mayoría de las respuestas. Habilidades blandas o habilidades no técnicas, como también se le conoce. RCP sigue a la cabeza. ¿Será que estamos recién con la nueva guía de RCP, de reanimación cardiopulmonar? Pero miren la cantidad, la atención de parto, muy bien, atención de parto. Una cosa que en un rato vamos a hacer también un comentario, ¿no? Acá tenemos los resultados, 71 resultados. Ajá. RCP, habilidades blandas, comunicación efectiva, RCP neonatal, abdomen agudo, asma. Miren todo lo que ustedes tienen la capacidad, si lo han puesto ahí es porque tienen la capacidad o la intención, si no lo han hecho todavía, de poderlo recrear o de poder hacer la simulación para enseñarles con calidad al estudiante. Y miren, aquí uno de ustedes ha dado la respuesta a una pregunta o a una respuesta anterior. Atención humanizada. Sí se puede trabajar atención humanizada en simulación. Sí se puede. Entonces, simulación, trabajar con un maniquí, a pesar de trabajar con el maniquí, fíjense, a nuestros estudiantes nosotros les enseñamos a saludarlo, a entrenarse en decir buenos días, don Juan, soy el estudiante tal, voy a examinar su abdomen, su tórax, voy a escuchar su corazón, voy a escuchar sus pulmones. Una habilidad blanda, se puede hacer atención humanizada. Nuestras estudiantes de la Escuela de Enfermería también hacen en simulación clínica atención humanizada. Nuestras estudiantes de obstetricia también hacen atención humanizada del parto. Entonces, lo que les decía, ¿no? Simulación no es igual a maniquí. Eso sí, tenemos que quitárnoslo de la cabeza. Simulación no es igual a maniquí. Simulación es recrear un escenario donde podemos enseñar todas estas habilidades, tanto las habilidades técnicas como las habilidades no técnicas. Gracias equipo por esas respuestas. Veo una intención grande tanto de investigar. Si es que no lo están haciendo, es probable que muchas de las respuestas se deban a actividades que ya vienen haciendo.
en su centro de simulación. O no, a veces alguien me dice, bueno, yo conversaba con un colega, me decían, yo no tengo centro de simulación, tengo un aula, así se habla, un aula pequeña, también se puede hacer simulación, no necesitamos tener un espacio grande con muchas, es lo ideal, tener una sala, hay algunos diseños específicos con medidas y todo, y con requerimientos, pero la simulación se puede trabajar siempre que haya la voluntad y por supuesto, dependiendo del tipo de simulación, el soporte logístico para poder hacerlo. Brevemente, y ya que se trata de investigación en simulación, quería recordar esta línea de tiempo evolutiva de la simulación clínica. Y bueno, en relación a ello hay muchos textos o mucha evidencia o algo de evidencia hacia atrás sobre cómo era la simulación en tiempos antiguos, empezando con modelos de barro, pasando por modelos que usan otros materiales como tela, madera, hasta simuladores ya que usan polivinilo, dispositivos electrónicos. Lo último que tenemos es la simulación de realidad virtual. Hay la simulación áptica, que no hay una foto aquí, pero tiene la capacidad de ponerte un guante y tener la sensación de que estás tocando al paciente, cogiendo el laringoscopio, poniendo un tubo endotraqueal sin hacer, viendo el procedimiento a través de tus gafas. Pero quería resaltar de todo esto, ojo, esto hablando de procedimientos nada más, porque no estamos hablando de escenarios. Con respecto tengo un comentario posterior. Pero hablando de evolución de la simulación, quiero resaltar este hecho aquí, donde quizás empezó la investigación en simulación, o pudo haber empezado si se hubiese tenido un esquema metodológico para hacer investigación, como ustedes, todos nosotros los que estamos aquí hemos hecho investigación de alguna y seguimos haciéndola de alguna manera para obtener nuestro título de profesional de la salud de cualquiera de las áreas. Hemos tenido que hacer una tesis, un trabajo de investigación y seguir un procedimiento, un marco metodológico que nos lleva finalmente, a partir de un problema, de una pregunta de investigación, y pasando por un diseño estructurado, riguroso, nos lleva a una conclusión eh, eh, que aporta, que idealmente es innovadora, que es factible sobre todo. Entonces, volviendo a Francia, en el año 1778 hay esta experiencia, sí está registrada. Uno de los, bueno, ustedes escriben este nombre, Madame Ducoudray, que es el nombre de la matrona Angélica, Angélica Ducoudray, le pide a Luis XV, rey de Francia, le dice, le hace ver, nuestras madres gestantes se están muriendo en el parto, porque las matronas nos complicamos, no podemos, no sabemos cómo atender cuando viene un churre de nalgas, cuando viene con circular de cordón, o cuando no termina de descender. Ese tipo de problemas tenía. Y aparece la máquina, ¿no? La machine, así está registrada en los textos históricos. Aparece la machine que estaba hecha de tela, madera, una pelvis real y un muñeco de tela de peso y tamaño real que tenía hasta cordón umbilical, como lo ven ahí en la foto, ¿no? Es una foto que ustedes pueden encontrar en el internet. Y aunque no existe un registro de cuántas mujeres dejaron de morir después de su intervención, después de entrenar a cada una y enseñarles cómo atender un parto podálico, cómo atender un circular de cordón, sí hay un registro que hubo alrededor de 5.000 matronas que fueron capacitadas, entrenadas para atender adecuadamente un parto. No hay un registro exacto de cuántas mujeres dejaron de morir o cuántas muertes maternas se evitaron y cuántos niños sobrevivieron. Hay un reporte indirecto de que a 3 años después de esta intervención con simulación aumentó la población en Francia en 1/3 de la población, lo cual indirectamente a quienes hacen el análisis nos hace suponer que no está bien suponer en investigación, se necesita pruebas concretas, exactas, evidencia. Si los médicos hablamos de medicina basada en evidencia,
como docentes también debemos hablar de simulación basada en evidencia. Entonces, no hubo una evidencia concreta por la época, no tampoco había la metodología de investigación que se tiene ahora y que seguimos cuando queremos hacer una investigación o hacemos una investigación. Entonces, pero es un hecho que marca un hito en la investigación en simulación. Como les digo, quizás no se completó el procedimiento de decir tantas muertes maternas evitadas, tantos niños sobrevivieron, y quizá ir más allá, tanto número de complicaciones resueltas, comparar con los periodos anteriores y poder llegar a una conclusión de que, en efecto, esta intervención basada en simulación tuvo su impacto. Claro, nosotros, como les decía, como docentes, miramos el aprendizaje en el estudiante y por qué no ir más allá del aprendizaje ya cuando son profesionales de la salud y se desempeñan, se desenvuelven en escenarios reales. Entonces, díganme ustedes si simulación, hablando del caso de Madame Ducoudray, eh, está, no está ligada a la humanización o a la atención humanizada. Por supuesto que está ligada a la atención humanizada, la simulación, si se trata de eso. Lo que hacemos en simulación es para atender personas, seres humanos, y aprender a hacerlo de la manera más correcta, de la manera más humana. Eso hablando solo de procedimientos, para no extenderme mucho con Madame Ducoudray, en realidad a mí me apasiona mirar y volver a mirar y volver a leer esta experiencia, que es bastante nutritiva en simulación y en investigación en simulación y cómo empieza. Pero además de estos ejemplos que estamos poniendo aquí, que están referidos básicamente a enseñanza de habilidades, la adquisición del estudiante de habilidades técnicas, también existe la otra mirada, las habilidades no técnicas, las habilidades blandas, la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones. Aquí seguramente, la verdad, me imagino, ¿no? Quisiera estar en ese momento mirando cómo les enseñaba y decirle, pon la mano así, o gira al bebé de un lado o del otro si tiene tal o cual presentación. Entonces es bastante gráfico esta experiencia. Es probable que haya algunas otras, pero la traje a colación porque de alguna manera cuando nosotros preparamos a nuestros estudiantes, los preparamos también con una mirada hacia los principales problemas de salud que tenemos a nivel nacional, y a nivel de región de Latinoamérica y por qué no decir de región del mundo. Y uno de ellos es la mortalidad materna alta, contra la que se viene haciendo trabajos durante mucho tiempo, entrenamientos, capacitaciones, operativización de los establecimientos de salud, pero no nos vamos a ir más allá porque ese es otro capítulo y otro tema más grande. No nos desliguemos de, nuevamente, el mensaje. La simulación sí permite adquirir, enseñar y el aprendizaje del estudiante de habilidades no técnicas, habilidades blandas que alguien escribió, y no está mal que lo haya escrito, pero habilidades que nos permiten mantener esa calidad humana en la atención del paciente, de nuestros pacientes. Y que como toda investigación, sigue la misma metodología, los mismos pasos, la misma secuencia, y es explorar, recoger datos, analizar datos con una mirada objetiva, sin sesgos, depurar los datos, por supuesto, primero para evitar los sesgos y los errores y finalmente protocolizar los hallazgos. Y hablamos de investigación tanto de estudiantes como investigación de los docentes. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo venimos elaborando nuestras guías, nuestra sesión de simulación? Seguimos todos los pasos que son los recomendados del pre-briefing, el briefing, la corrida del escenario, el briefing, que es el corazón, es el centro donde a partir de una autorreflexión el estudiante incorpora ya lo que debe hacer y luego lo que debe hacer mejor para poder tener un mejor desempeño frente a una situación semejante posterior, sea en el mismo centro de simulación o sea ya en la vida real. Entonces, las etapas no son diferentes
la metodología de investigación que solemos usar en nuestros otros trabajos, como lo han puesto ahí ustedes, ¿no? Asma, neumonía. Y esto también resulta necesario eh, remarcarlo, el ciclo de Kolb, ¿no? Cómo es que a partir del estudiante, de la experiencia, de vivir esa experiencia, por eso es que cuando diseñamos nuestros escenarios deben ser lo más realistas posibles. Si en mi diseño de escenario yo debo tener una luz que calienta al recién nacido, entonces debe existir esa luz para que sea real, ¿no? O sea, no puedo simular con un objeto opaco, ¿no? O con un dibujo de una linterna de una luz, de una fuente de luz, que le voy a dar calor al niño, ¿no? O sea, acuérdense que no solamente es luz y calor. Entonces, ese realismo que debemos procurar con los recursos que tengamos es lo que va a hacer vivir esa experiencia al estudiante. Y ellos dicen, se sintió real, ¿no? Sí parecía, sí parecía. Eh, si es un paciente simulado, nos va a facilitar las cosas aún, porque el paciente puede toser, quejarse, por eso les decía, no necesariamente es tener un maniquí de alta fidelidad que tosa, que se queje o que hable. Si tenemos un paciente simulado, qué mejor, ¿no? Porque va a poder hacer o recrear la situación tal cual ocurre, ¿no? Entonces, esa experiencia que vive el paciente, el estudiante en el escenario, finalmente lo lleva a hacer una autoobservación, una reflexión, como lo hice, lo que hacemos nosotros en el debriefing, ¿no? Como lo hice, qué salió bien, siempre empezar y reforzar el qué salió bien. De manera personal, y eso lo he aprendido de nuestros hermanos mayores en simulación, evito la palabra que salió mal cuando estoy conversando con los estudiantes en la parte del debriefing. ¿Qué salió bien y qué pudo salir mejor? Porque para evitar ese contraste y evitar llegar a lo que por defecto vamos hacia el, ¿no? Cuidado que no te salga mal porque nos vamos a sentir peor. Entonces, en lo posible, evitamos esa palabra, preguntamos qué salió bien y qué pudo salir mejor, o qué no salió tan bien. Y a partir de ese análisis, de esa autorreflexión, lo contrastamos, ¿no? Y por qué no salió como debió, no como debiera. Y empezamos a contrastarlo con la guía. Con la guía. Mira, la guía que debimos revisar decía el paso 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nos olvidamos del paso 3. Por eso es que la cosa no fue como idealmente de... Lo hacemos de nuevo, pues si tienen el espacio, lo hacen de nuevo. Las veces que haga falta hasta que el estudiante vaya incorporando, porque aquí justamente ya después de la autorreflexión, el paciente cuando entiende por qué es que debió seguir esa secuencia de pasos, cuando entiende eso es cuando incorpora ya el conocimiento. Lo entiende y entonces ya lo puedo replicar. Y lo pueden hacer en el escenario con los procedimientos sencillos o con los procedimientos se puede hacer las veces que haga falta hasta que el paciente sepa que tiene primero que hacer una adecuada asepsia, antes de eso lavarse las manos, ponerse el equipo de protección personal, hacer la asepsia en el paciente y punzar o cortar, dependiendo de la tarea que les toque hacer, de la habilidad que les toque entrenar. Entonces, y es un ciclo. Por eso tienen acá girando alrededor estas lunas, porque es un ciclo. Es vivir la experiencia, reflexionar, entenderla y repetir, ¿no? Aplicar. Entonces, eso hace que ese aprendizaje experiencial es lo que la simulación nos permite aprender frente a una experiencia y poderla replicar de manera segura, que el estudiante ya cuando sea interno, ya cuando sea profesional de la salud, tenga menor error y finalmente eso tiene impacto sobre garantizar la seguridad del paciente. No olvidarnos siempre también dentro de nuestras actividades de investigación que vamos a plantear, seguramente algunas, dependiendo
del nivel o de lo que vamos a medir, buscarán evaluar cómo está, se van a apoyar en la pirámide de Miller y van a buscar evaluar los saberes o el saber cómo, que evalúa cognición, y evaluar la conducta también, donde ya aquí, como les decía, vienen ya demostrar y hacer, ¿no? Y hacer, que es el top de la pirámide. ¿Cómo lo hace? Demostrar, bueno, demostrar lo hace en una situación controlada, como la que hemos visto en la imagen, en un escenario de simulación, en un aula de simulación, y hacer ya lo hace en una situación real. Cuando llegan los estudiantes, llegan solo estudiantes de medicina, o solo estudiantes de enfermería, o solo estudiantes de psicología, de estomatología, de terapia física, o solo estudiantes de obstetricia. Y aquí, en esta etapa, esta conducta, ya debemos empezar a trabajar con simulación interprofesional. No, se me pasó, no sé si alguien de ustedes miró, escribió simulación interprofesional, porque cuando vamos de internos, interactuamos con todos los profesionales que forman parte del equipo. Y eso nos lleva a la conclusión o a la mirada de que todo lo que hacemos en simulación, del saber básico, de la parte cognitiva, nos lleva finalmente a enfrentarnos o a tener la capacidad, la competencia, como para poder enfrentarnos a un sistema y mejorar el sistema. Y mejorar el sistema. Esta misma pirámide de Miller, contrastada, aquí les dejo la referencia. En algún momento, seguramente al final, el doctor Pastor nos va a comentar sobre la posibilidad de acceder a la presentación. Esta misma pirámide de Miller, si la contrastamos con las zonas de simulación o las sim zones, para los que les gusta el inglés, igual tienen las mismas etapas, ¿no? La autorrealimentación, la instrucción fundamental, donde el docente es un instructor. Las instrucciones en situaciones críticas, sigue siendo todavía un docente instructor, me puede hacer pausas todavía en la zona 2. Y en la zona 3, donde ya el instructor deja de ser instructor, el docente deja de ser instructor y se vuelve un facilitador, en la zona 3-4, donde observa el desempeño y luego en la etapa de debriefing ocurre todo lo que hemos conversado, sobre todo en la etapa 2, en la parte 2, en el segmento 2 del ciclo de Kolb, donde la autorreflexión, los 2 y 3, ¿no? Lo lleva a pensar, a incorporar el nuevo aprendizaje, a fortalecer y a suprimir, minimizar y eliminar, ¿por qué no decirlo?, la brecha entre el conocimiento y la experiencia, entre lo que leyó en el texto, entre lo que vio o escuchó o fijó de la clase teórica, y lo que aprendió en la experiencia que tiene en simulación. Y eso es humanización de la simulación también. Y aquí una pregunta para todo el grupo. A ver, vamos a estar atentos al chat. En este modelo acuérdense, recordemos el modelo de Kirkpatrick. Adelante viene la diapo, pero ya más o menos lo hemos puesto aquí atrás, ¿no? En la diapo previa. En el contexto de investigación, la pregunta es para todos. En simulación clínica, ¿qué nivel del modelo de Kirkpatrick es a menudo el más difícil de medir? El más difícil de medir, pero el más deseado para demostrar impacto en la seguridad del paciente. A ver, vamos al chat. ¿Cómo está? Doctor Juárez, pongan el número. El nivel 3 de comportamiento, el nivel 1 de reacción, el nivel 2, el nivel de aprendizaje, o el nivel 4, el nivel de resultados. Ajá, muy bien, muy bien. Todos son docentes expertos ustedes, o sea, docentes y profesionales expertos. Esa es la bondad que tienen sus estudiantes, tenerlos a ustedes con expertise en el área clínica y con expertise docente, ¿no? Sin duda, el nivel 4, el nivel de resultados, que es el ápice de la pirámide, vamos a regresar, el ápice de la pirámide es el que es el más difícil de medir, ¿no? Y es el deseable, porque es que finalmente nos va a dar la mirada de cómo hemos formado a nuestro estudiante durante todos sus años de estudio. Entonces, esto, ojo, atentos, aquí también hay posibilidades de investigación. Vale decir, ya con los internos, un poco más difícil seguir al egresado,
pero ¿por qué no? Es muy ambicioso, pero ¿por qué no? Pero empecemos con lo que tenemos, lo que podemos manejar, ¿no? Los primeros niveles de el nivel de reacción, de aprendizaje, cómo respondió el participante al estudiante, cuántos aprendieron del entrenamiento y han mejorado sus habilidades en el nivel de aprendizaje. Han aplicado lo que aprendieron en el entrenamiento, en el nivel de comportamiento y qué beneficios ha experimentado la organización como resultado del entrenamiento. Que sí, pues es más difícil, por eso está justo en la punta del iceberg. Bueno, no es un iceberg, en la punta, en el top de la pirámide. Y durante todo este proceso estamos nosotros, los docentes. También tenemos que mirarnos. También tenemos que investigar sobre los docentes, ¿no? Sobre nosotros los docentes. Nuestra evolución, nuestras capacidades y nuestras competencias para enseñar. Por defecto no somos docentes, nosotros estudiamos una carrera de ciencias de la salud. Y en el camino, la propia naturaleza de nuestra carrera nos lleva a la necesidad imperiosa de aprender a enseñar al que trabaja con nosotros, al principio, ¿no? Luego, cuando ya somos docentes, al estudiante. Entonces, ¿cómo estamos evolucionando como docentes en nuestra carrera? Nuestros escenarios, ¿cómo están siendo? ¿Están llevando el realismo que requieren? ¿Estamos siguiendo los pasos que habíamos comentado antes en el desarrollo de todo el escenario de la guía? Las guías, ¿cómo están nuestras guías? Tanto la guía de práctica, no, sí, pues, la guía de práctica y la guía del escenario, el guión del escenario. ¿Y cómo está nuestro instrumento de evaluación? Nuestra lista de cotejo o la rúbrica ha sido validada por todos los docentes expertos que estamos participando del curso, y que mejor si ha sido validada por docentes de otras universidades. O es una guía que adopté de otro país, de otro idioma, y de pronto la traducción, aquí hay un ejercicio interesante. La traducción no fue, estuvo validada, es la más adecuada esa traducción para poder hacer una evaluación en nuestros estudiantes. Entonces, esas cosas no las miramos aquí porque siempre estamos no, por default, le dicen por defecto, miramos al estudiante. Pero también nosotros como docentes también somos sujetos de investigación, ¿por qué no? Con todas las consideraciones éticas de participación, etcétera. Entonces, ¿qué duda docente? Ya lo pregunté al comienzo, ¿qué duda docente ha generado curiosidad últimamente? Y esta es una invitación para que empecemos a hacer más investigación en simulación clínica. Y las preguntas clave, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué instrumento qué está pasando? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Las preguntas clave. En esto ustedes son expertos, son investigadores natos. Eh, cómo debe ser redactada la pregunta de investigación. También en realidad esto no es un curso de investigación. Simplemente vamos a remarcar, a resaltar lo más importante que es para hacer nuestra investigación. Y es empezar por la pregunta de investigación que sea clara, específica, que sea factible. Algunos usan el FINER como acrónimo. Que sea factible, o sea, que con los recursos que tenga la pueda realizar. Y si es gravitante hacerla, entonces conseguiré o encontraré la manera de conseguir los recursos para poder realizarla. Que no sea solamente un sí o no la respuesta, sino que sea analítica, sustentada y que sobre todo nos lleve siempre a resultados originales, apunte, la originalidad que apunte hacia resultados innovadores, que nos permitan seguir creciendo como docentes. Antes de la publicación, ¿no? Porque a veces sí, es verdad, tenemos necesidad de publicar, pero una buena publicación empieza con una buena pregunta de investigación, con la correcta, con la adecuada, con la más clara, con la más específica, la más factible, la más original. Y a partir de ahí viene todo el diseño metodológico. Bueno, la pregunta pico, y eso ustedes lo manejan muy bien, perfectamente. ¿A qué población? El sujeto de investigación es un estudiante, son estudiantes, son docentes, de qué escuela, la intervención que vamos a hacer, la comparación y los resultados de la investigación.
Y aquí están nuestras conocidas zonas de simulación o sim zones, lo que les había conversado anteriormente, que nosotros vamos pasando de ser instructores en la primera zona 1 y zona 2, a ser facilitadores en la zona 3 y 4, donde lo que predomina son las reflexiones y los hallazgos, a diferencia de las primeras zonas, donde lo que se busca es, el objetivo es la práctica y el perfeccionamiento de las destrezas. Y durante toda esta evolución de las zonas, a medida que el estudiante va pasando por las zonas, va creciendo, digamos, va creciendo en conocimientos, va creciendo en experiencia también el estudiante, y las zonas se van volviendo más complejas. Y de ser un estudiante que es preparado inicialmente para habilidades técnicas, al final, cuando llega a la zona 3, 4, además de esas habilidades técnicas, requiere tener competencias no técnicas que las habíamos mencionado antes, ¿no? La comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, es clave. Entonces, todo esto podemos medir en nuestras investigaciones, en cualquiera de las zonas que estemos trabajando. No necesariamente tiene que ser en un escenario de alta fidelidad, con un maniquí de última generación, en un escenario altamente complejo, muy crítico, por ejemplo, un shock o un infarto de miocardio con parada cardíaca. Evaluemos los instrumentos que estamos utilizando, evaluemos los diseños que estamos utilizando, que estamos elaborando, creando y mejorando. ¿Qué impacto tiene esa preparación que como docente hacemos sobre el aprendizaje del estudiante? Muy interesante entonces la ventaja de trabajar en nuestro laboratorio, centros o aulas de simulación, como las tengan nombradas, mencionadas en cada uno en su universidad, porque es un ambiente controlado, es un ambiente que podemos controlar. Y no solamente hablamos del control que existe en la seguridad de la infraestructura, de los elementos no estructurales, sino también la seguridad psicológica que estamos en obligación de darle a nuestros estudiantes. Desde que van entrando al aula, eh, hacerles entender que es un espacio de aprendizaje donde pueden expresarse, donde pueden equivocarse sin temor a equivocarse, eh, eh, y con la mayor confianza de preguntarnos a nosotros, a sus orientados, sus facilitadores o sus instructores, según el caso que estemos viendo, que estemos resolviendo, para mejorar su aprendizaje, para optimizar su aprendizaje. Darle la seguridad de que si nos equivocamos aquí es justamente, tenemos la ventaja de no dañar al paciente, un paciente real, a un paciente real. Bueno, aquí sí hay que hacer un paréntesis y cuando vamos a trabajar con pacientes simulados o con pacientes estandarizados, sí, pues hay que hacerle ver, ¿eh? No le puedes tocar, o sea, ten cuidado en el momento de examinar el abdomen, ¿no? Con la misma gentileza como lo harían con un paciente real. Y la repetición y estandarización, la repetición continua que nos permite hacer una estandarización del procedimiento, de los protocolos, de las guías que estamos trabajando. Una pregunta más. En la investigación sobre metodologías de simulación, ¿qué elemento se considera el corazón del aprendizaje? Y suele ser una variable independiente clave en muchos estudios. A ver, colegas docentes, al chat, respondemos al chat. Nuevamente la pregunta, en la investigación sobre metodologías de simulación, ¿qué elemento se considera el corazón del aprendizaje y suele ser una variable dependiente? No veo las respuestas, o ya, a ver, son las respuestas más antiguas. Ajá, el debriefing, todos están por la letra A. Lo tienen claro, lo tenemos claro todos en realidad, por eso les decía, esto más es una conversación, un intercambio de experiencias. Todos ustedes son docentes en simulación y saben que el corazón es el debriefing. Felicitaciones a todos, ¿verdad? Sí, todos están con la letra A de 20, ¿no?
el debriefing, en efecto. El debriefing es el corazón del aprendizaje. Ese es el momento en que el estudiante reflexiona, esa reflexión sobre su actuar o sobre su no actuar, que lo hace deliberar sobre sí mismo y finalmente llegar, incorporar y mirar la brecha que hay, ¿no? Entre lo que dice el texto, lo que dice la diapo del profesor y del docente y lo que es realmente. Es cuando se complementa el aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, es clave el debriefing. Gracias, colegas. Si el alumno aquí hay una respuesta interesante. Si el alumno no se la cree, la simulación no serviría, ¿es cierto? Pues, por eso es que nuestro esfuerzo también es, antes del debriefing, bien, está el prebriefing, ¿no? El prebriefing y el briefing. Al estudiante en el prebriefing le decimos, tienes que revisar este protocolo o tienes que revisar esta guía. Y en el diseño del escenario es donde debemos hacer nuestro mayor esmero. En el moulage, si se trata sea de un paciente simulado o sea de un maniquí, hacer aparecer los cambios después de cada intervención si se trata de un escenario, ¿no? En el que el estudiante dice pon la adrenalina y la adrenalina sube la presión o le aumenta la frecuencia cardíaca, o si el estudiante no le puso oxígeno y la saturación empieza a bajar. Entonces, esa es parte de nuestra tarea como docentes. Es verdad, si el estudiante no se la cree, el debriefing no nos lleva a nada. Pero claro, pues, ¿y cómo hago para que se la crea? ¿Cómo hago para darle fidelidad? ¿De quién es la responsabilidad de la fidelidad y del realismo, del enganche que tenga el estudiante con ese escenario del docente? O sea, esa es tarea nuestra. Ahí pueden hacer se me ocurre, ¿no? Ahorita, una pregunta de investigación. ¿Cómo son los escenarios que estoy preparando para nuestros estudiantes? ¿Son realistas y tienen fidelidad? Solo para hacer dos subpreguntas ahí. ¿Son realistas y tienen la fidelidad suficiente? ¿El estudiante se convenció? ¿No? Eso lleva también a una pregunta al estudiante, ¿no? ¿Qué tan real o qué tan fiel notó el escenario? Bueno, líneas de investigación hay de todo lo que hemos conversado en cualquiera de las partes, desde el diseño curricular, la inserción, la metodología de la simulación, sea que hagamos práctica deliberada, o sea que hagamos diseño de escenarios, los instrumentos que usamos para medir a los estudiantes, que ojo, el instrumento que usamos para que tenga validez tiene que ser un instrumento contrastable con lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque yo tengo que medir lo mismo, el mismo comportamiento que el estudiante debe tener fuera, porque no es solamente para la práctica, sino para lo que va a hacer fuera, ya cuando salga del claustro universitario, del aula. La evaluación por competencias, el impacto en la práctica clínica. Y aquí sí debemos ser tan rigurosos como ustedes siempre lo son. Así como somos rigurosos para diseñar el escenario, o nosotros mismos probarlo, qué tan real es. Por eso es que existe el pilotaje, ¿no? Antes de entrenar al estudiante, hacemos el pilotaje del escenario que pretendemos y miramos con otros docentes. ¿Qué te parece? Y todos aportan, ¿no sabes qué? Ponle aquí, ponle acá, sube la frecuencia cardíaca, o sabes qué, aumenta el volumen, la intensidad del volumen en los crepitantes y baja al ruido cardíaco para que solamente se centre en el crepitante. O sea, por eso existe el pilotaje. Así de rigurosa la metodología, también debe ser rigurosa el instrumento de evaluación o el instrumento con el que vamos a medir debe tener una validez suficiente por la sencilla razón de que es un trabajo de investigación formal, serio, y que necesitamos que esa evidencia sea tan creíble, tan cierta, tan, eh, eh, tan real, que pueda ser extrapolable a otros estudiantes de la misma universidad o de otras universidades, de otras escuelas, ¿no? Es una experiencia que RCP, alguien escribió RCP. ¿Quiénes hacen RCP? Todos hacemos RCP, médicos, enfermeros, obstetras, hacen RCP en gestante. Hay un capítulo de RCP en gestante. A propósito, digo RCP a propósito de que el RCP fue el más grande en las respuestas del Menti de comienzo. Los odontólogos hacen RCP porque los estomatólogos se preparan para
paro cardíaco en un paciente con una posible anafilaxia, una reacción alérgica a la lidocaína en uno de sus procedimientos. Y diseñan un escenario especial donde está en la silla odontológica y cómo se adapta para hacer el RCP. Entonces, el instrumento tiene que ser, considerar que los datos que recoja y las conclusiones a las que llegue tienen que ser extrapolables. No nos podemos quedar con con una simulación solo para nosotros, con un resultado solo para nosotros. Cuando investigamos, investigamos para el mundo. En este caso, un mundo académico, de estudiantes, docentes, y que finalmente tiene un impacto, sí, en el desempeño clínico, en un escenario real de los estudiantes, ya cuando son profesionales. Pero es es una necesidad de que nuestro instrumento tenga suficiente validez. En simulación clínica hay un par de marcos que se usan, el marco de Messick, no vamos a ahondar porque creo que me estoy pasando de la hora. El marco de Messick, que evalúa flujos de evidencia y categorías de datos, tiene sus características, hay una evidencia del contenido, el proceso de la respuesta, evalúa el proceso de la respuesta, tiene una estructura interna que por eso les decía, qué tan reproducible es la herramienta, busca relación con otras variables, y mide, evalúa las consecuencias, está orientado es orientador hacia las consecuencias. ¿Para qué voy a utilizar los datos? ¿No? Es para, como docente, creo que los datos en una encuesta estructurada, en una evaluación, serán para mejorar como docente en mi elaboración del escenario, por ejemplo, para que, tomando la respuesta de uno de los colegas, para que el docente, para que el estudiante se la crea, para que el estudiante, no, digámoslo, el estudiante se enganche y sienta cómo es que debe actuar, cómo debe comportarse, ¿no? Y el otro es el marco de Kane, que aborda la estructura del argumento, de caso, eh, busca convertir la observación en una o más puntuaciones. Es importante, por eso les decía, que la puntuación finalmente va a llevarnos a una extrapolación de nuestro rendimiento, del rendimiento del estudiante en el escenario simulado, en el aula, en el escenario seguro, a un escenario real, donde ya hay otras variables que muchas veces no son controlables. Pero al margen de esas variables, el procedimiento, el paso a paso es el que debe seguir el estudiante y tener la certeza, la seguridad de que lo va a hacer correcto. Una pregunta más, creo que es la última. ¿Cuál es el propósito principal de utilizar instrumentos, de acuerdo a lo que hemos comentado antes, de utilizar instrumentos validados en un estudio de simulación? Cumplir con los requisitos burocráticos, garantizar que todos los participantes aprueben la simulación, asegurar que los datos recolectados sean fiables. Letra C, la C, muy bien, la C, ¿no? Asegurar que los datos recolectados sean fiables y comparables con otra literatura. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Entonces, hacia eso debe apuntar nuestras investigaciones en simulación. A partir de un problema, de una duda, ¿no? De un problema, una buena pregunta de investigación y un instrumento que tenga una validez suficiente como para poder extrapolar nuestros resultados. Ya hemos comentado esto, lo que determina la efectividad de la integración curricular, la competencia docente. Tenemos docentes muy competentes, a muchos de ustedes, si no la mayoría, nos hemos conocido y hemos intercambiado experiencias en los diferentes encuentros de las macros y esperamos volvernos a encontrar este año. Una pregunta más, ¿cuál es una limitación común que dificulta la generalización de los resultados? ¿Cuál es una limitación común que dificulta la generalización de los resultados? Muestras pequeñas y de una sola institución, colaboración interprofesional, grabación en video o maniquíes de alta fidelidad. ¿Qué es lo que limita la generalización? Nuevamente, para reforzar lo que les decía, ¿no? Muestras pequeñas no nos van a permitir extrapolar nuestros resultados a otros estudiantes. Entonces, es necesario que nuestras muestras sean grandes. Si hacemos una investigación, digamos que vamos a poner la macro norte o la macro sur o cualquiera de las macros, o toda la red nacional de centros de simulación decide hacer una investigación multicéntrica, tal como lo es la medicina basada en evidencia, ¿no? Un estudio randomizado, aleatorio, multicéntrico,
doble o triple ciego, ¿no? Como lo hemos aprendido en el MBE, en Medicina Basada en Evidencias, igual, investigación en simulación clínica basada en evidencias. Muestras grandes, ¿no? Múltiples instituciones participando de ellas. El tamaño de la muestra, correcto, doctor. Perfecto. ¿Qué auditorio tan metido en la simulación? Es gratificante. Gracias a todos ustedes. Y en resumen, entonces, la investigación en simulación, la simulación clínica es una estrategia basada en evidencia, basada en evidencia. Quitémonos esto de que simulación es el maniquí, cuanto más caro el maniquí o cuanto más cosas tenga, cuanto más complejo es mejor la simulación. No, la simulación es mejor cuanto más fidelidad y más realismo el docente puede darle para que el estudiante aprenda. Y en cada sesión o en todas las sesiones que tenga planificadas, recolectar datos con un instrumento válido que nos permite extrapolar los resultados. El impacto está en las competencias y la seguridad, y estos retos que hemos conversado todavía están por resolver. Entonces, aquí están nuestras tareas que habíamos conversado anteriormente. Diseñar bien, investigar con rigor, publicar y compartir experiencia. Compartir lo que estamos haciendo. El doctor Prialé, temprano, cuando abrió la sesión, nos decía, ¿no? Tenemos un plan, un plan para este año, de nuevas reuniones en las nuevas macros. Y se dan cuenta cómo hemos ido aprendiendo unos de otros y vamos creciendo, y esa experiencia es única a nivel de Latinoamérica. Esa es la diferencia y eso es lo que marca. Y quizá esa ha sido uno de los gravitantes para que Perú sea, espero no estar espoleando, pero el Perú ha sido designado como sede para el próximo Congreso Latinoamericano en el 2027 de simulación clínica, de FLASIC, de la Federación Latinoamericana, de la cual muchos de ustedes forman parte. Entonces, una última pregunta, consideraciones éticas, sí es importante tenerlas. El estudiante tiene la libertad de entrar en el estudio o de salir, o de retrotraerse, ¿no? Y decidir en algún momento salir del estudio. Sí, es tal cual como lo hacemos en nuestros pacientes. No trabajamos con pacientes, trabajamos con simuladores, pero el estudiante es el sujeto de estudio, entonces sí, en efecto, la letra A es la respuesta correcta. Antes de que haga la pregunta ya están respondiendo. Excelente. Asegurar que la participación en el estudio no afecte sus calificaciones académicas, no es obligado, es voluntario, como todas las investigaciones. Según el esquema que tengan en su universidad, si amerita pasar el proyecto o el proyecto de investigación antes de aplicarlo por un comité de ética, bueno, la mayoría no lo necesita, porque basta con la autorización, que es la autorización que da el estudiante para participar en el estudio, ¿no? Que es un documento adicional al acuerdo de confidencialidad, ¿no? Porque recuerden que muchos de los estudios van a tener, va a depender del estudio que tengan, ¿no? Si van a tener registro de videos, siempre tiene que ser anónimo, pero si van a tener registro de videos tendrán que pedir una autorización. Algunos son solamente, la mayoría son responder preguntas, los que tienen eso, preguntas, respuestas, escalas de Likert, y anónimos, eso la mayoría no necesita, pero va a depender del tipo de estudio y de cómo estén organizados en su institución. Finalmente, y ya de cierre, la simulación clínica transforma la formación cuando se sustenta en evidencia. Tenemos que empezar a generar cada vez más y más evidencia de cómo estamos haciendo la simulación. Ya tenemos que dar ese paso. Ya sabemos que la simulación es útil, ya sabemos que la simulación es una estrategia que ha funcionado siempre. Ya miren, 1770 y pico, con la estrategia del parto que les comentaba. El año pasado, el doctor, que es parte también de la Macro Norte, el doctor Iván Pinto Tipismana, de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, nos hacía recordar en su exposición y nos decía, el 2024 fue, acuérdense de los sociodramas que hacíamos para conversar con nuestra paciente, para explicarle a la madre cómo tiene que darle las sales de rehidratación, prepararle las sales a su niño que está con diarrea, o a la gestante, como hacíamos el sociodrama, imagínense, ¿no? O sea, ya lo incorporamos. Simulación no es maniquí, no es maniquí. Simulación es recrear un escenario para nuestros estudiantes, lo más real posible, lo más pegado a la realidad, lo más realista, lo más fiel, para
que aprenda a no equivocarse cuando esté con un paciente real. Pero ya lo incorporamos, ese concepto ya lo tenemos. Y evidencia de ello es que tenemos 200, más casi 300 participantes ahora. 303, bueno, quitemos a los organizadores, digamos, alrededor de 300 participantes. Entonces, ya nos toca pasar al siguiente peldaño, empezar a recopilar evidencia sustentable, evidencia que sea recopilada a través de un instrumento de validación y que nuestras investigaciones sean novedosas, puedan cambiar paradigmas y sin duda pensando en la mejoría nuestra evolución como docentes y eh, nuestra, la evolución de nuestros estudiantes, ¿no? Y se integra con sentido pedagógico. El reto, investigar cómo usar mejor la simulación clínica. Eso es un reto. Situaciones críticas es prioridad, es cierto. Situaciones de hemorragia postparto, no solamente la hemorragia postparto, situación crítica, respondiendo al colega que está escribiendo en el chat, sí, todas las tres claves, ¿no? Las tres claves obstétricas, la roja, la amarilla y la azul, roja, azul y amarilla, ¿no? La clave bolivariana, yo digo, por los colores de la bandera. Bien, sobre, o sea, el estudiante no quiere decir que la simulación, había una pregunta cuando tenía que ver con ética, que todo estudiante que hace simulación va a mejorar sus notas. Bueno, finalmente, el objetivo nuestro como docente es enseñarle a caminar al estudiante, ¿no? Nuestro objetivo como docente no es jalarlo. Tradicionalmente sí, y de eso ha habido muchas discusiones y las habrá, conversaciones, no discusiones, conversaciones sobre si el estudiante debe o no, bueno, para eso está la lista de verificación. Si cumple con todos los requisitos, el estudiante pasa su simulación clínica. Si pasa la prueba de la simulación clínica, pasa su ECOE, su evaluación estructural, por eso también hay ECOEs formativos y ECOEs sumativos. Es verdad, pero no quiere decir que que por hacer simulación todos van a pasar. A ver, hay que separar el trigo de la paja. Una cosa es la calificación de 0 a 20, la que estamos nosotros, con la que hemos sido educados y que todavía persiste en una escala que nos permite medir el nivel de aprendizaje, entre comillas, sin que eso ya sabemos, siempre hemos sabido que los resultados de un examen no reflejan el desempeño de un paciente. Eso siempre ha estado claro para nosotros. Entonces, sí, quizás en algún otro momento podríamos conversar y ampliar el tema para no extendernos. Quiero ser un poco, ceñirme a la hora porque es de 7 a 8. Hay un colega por ahí que nos preguntaba sobre ceñirnos al horario, sí es cierto, pero tengan en cuenta que en esta primera clase hemos tenido nuestra apertura y eso nos retrasó 15 minutos en el inicio exacto de la charla, pero estamos ya dentro del tiempo como para poder pasar alguna de las preguntas que puedan tener. Doctor Iván Juárez, quedo atento a sus comentarios. De mi parte, y desde ya, y a nombre del doctor Rafael Gallo Seminario, decano de la Escuela de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura, presentarles su saludo y agradecerles por la confianza que depositan ustedes siempre en las actividades que hace ASPEFAM, de la cual todos somos miembros. Todavía aquí en Piura tenemos esa sensación de gratificante y de agrado de la última actividad que tuvimos en noviembre del año pasado, en la que muchos colegas vinieron, increíble, con todo el sol y el calor que hace en Piura, vinieron de la Macro Sur, de la Macro Centro, colegas nuevos, decanos que estuvieron involucrados, muy metidos en las actividades, tanto de exposiciones como en las actividades de los talleres. Todavía nos queda esa grata sensación de haberlos tenido aquí en esta su casa de siempre. Bien, doctor Juárez, si hubiera alguna pregunta, para no, creo que Sí, me he extendido, me disculpo por la hora, pero de no, simular. no, no. Qué Sí, ocurrencia, Víctor. Todo pasa bien. bien. Bueno, agradecerte a ti por tu dedicación, por tu tiempo y sobre todo por la excelente
disertación que has presentado sobre el tema de investigación en simulación clínica. Está recibiendo el agradecimiento en el chat por todos los participantes. Hemos llegado a cerca de 350 participantes de 400 inscritos. Y eso creo que si podemos agradecerle con un caluroso aplauso virtual o una reacción, sería muy bueno para ver la atención prestada por los participantes. Además, quiero invitar a todos para que puedan realizar sus preguntas si hubiera, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un comentario donde me refiere que se está llevando, lo que se lleva de esta presentación es, escuché que esta noche no es tener un maniquí, sino fabricar, ¿verdad? Eh, a ver, para leerlo completo, sino fabricar el escenario en base a los conocimientos, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿sí? Si hubiera una pregunta, por favor lo escriben para yo poder leerlo y de no ser No se escucha, no se te escucha. maravillosa. Y además, quiero también invitar al ingeniero José Carlos Quispe y al licenciado César Pastor, quienes nos van a explicar cómo son los requisitos para la certificación, ¿sí? Que es muy importante que todos tenemos que conocer. Así que le doy pase tanto al ingeniero José Carlos Quispe como al licenciado César Pastor para que nos comenten sobre ello. Gracias, Adelante, por doctor favor. César Pastor, saludando a todos los presentes y felicitando también al doctor Tábara por su excelente presentación. Primero, estamos compartiendo en el chat el enlace para que registren su asistencia. Por favor, deben hacerlo. Pero recuerden que ese enlace solamente se activa si usted previamente se matriculó en el curso. En el flyer que publicamos, enviamos un código QR para que usted pueda acceder al módulo de matrícula y en ese sentido es que el enlace funciona. Es decir, si usted no se matriculó, por más que tenga acceso al enlace, no va a poder registrar su asistencia. Un concepto importantísimo, doctores, es que ustedes cuando ingresen a la sala Zoom deben renombrarse adecuadamente, apellidos y nombres. ¿Por qué? Porque la sala Zoom va a contabilizar los minutos de permanencia efectiva y entonces de esa manera nosotros vamos a poder saber si usted cumplió o no con el tiempo establecido, que es por lo menos el 80% de duración de la actividad en minutos, ¿de acuerdo? Ahora, hubo una pregunta que vamos a responder también, preguntaban sobre las presentaciones. Cada sesión va a contar con la presentación, con el PPT y lógicamente con la grabación, ¿no? Y usted va a acceder a ella a través del campus virtual de ASPEFAN, en el que ustedes ya se matricularon, ¿de acuerdo? Entonces, las 12 sesiones son grabadas y las 12 presentaciones van a ser publicadas en el campus virtual de ASPEFAN y ustedes van a tener acceso permanente para poder revisar el material, refrescar, recordar algunos conceptos, ¿no? Eh, los organizadores de esta actividad académica han sido muy claros que la participación es libre y abierta, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad importante de personas que están participando y esa es la filosofía, la naturaleza de este tipo de actividades. Respecto a la certificación, es una certificación optativa, ¿de acuerdo? De manera voluntaria y que quiera recibir una constancia de participación, puede hacerlo. Y esa información ya la estamos enviando a través del correo electrónico, ya con los detalles operativos de las formas de pago, todo. Pero la idea central que debemos remarcar es que la actividad es de participación abierta, libre y gratuita. Todos pueden participar, no hay ninguna limitación al respecto, ¿no? Básicamente eso sería, doctor. No sé si José Carlos quisiera algún aporte más, cambio. Doctor. Sí, bueno, después de la explicación sobre los requisitos, recuerden que vamos a tratar de compartir, no sé, como una facilidad de ver a quienes
se está registrando la asistencia. Uno ingresa en el enlace, pone su DNI y te sale registro exitoso. Con eso es suficiente, incluso le pueden tomar la captura para la evidencia de generarse más adelante alguna situación que ya el equipo técnico y los encargados van a poder verificar y validar alguna asistencia que no se haya registrado, ¿no? Pero lo importante es que se mantenga más del 80% de la asistencia dentro de la presentación, que ya automáticamente queda registrado todo eso. Bueno, yo sé que hay muchas cosas más que decir, muchas cosas más que hacer, porque cuando hablamos de investigación nos despiertan ese bichito investigador que tenemos. Pero creo que para cumplir con los tiempos y también el respeto de los tiempos de las demás personas, vamos a dar por concluir esta primera sesión agradeciendo muy gratamente a Víctor Tábara, que tuvo esta presentación, también a las palabras y a los organizadores que se encuentran aquí dentro de la sesión, tanto a José Carlos Quispe, al doctor Álvaro Prealé, también al licenciado Coronado, a la doctora Eva Miranda y a los demás organizadores que han hecho posible esta primera sesión. Quiero invitar a todos a la segunda sesión. La segunda sesión se va a realizar el 18 de febrero y el tema a tratar es evaluación del aprendizaje con simulación. La región responsable será el centro, la región centro. La universidad responsable será la Universidad Continental de Huancayo y el expositor será nuestro amigo, el doctor Eder Inostroza. Así que están cordialmente invitados. Nos vemos el 18, minutos antes de las 7 de la noche para poder hacer esa presentación y será un gusto volver a encontrarnos. Dios los bendiga, que tengan una muy buena noche con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos. Chao, gracias.